Capítulo 5. Descendientes de Rubén. Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, de modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura, aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él procedió el príncipe. Los derechos de primogenitura pertenecían a José. Fueron pues los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esnón y Camri. Los hijos de Joel fueron Semaías, su hijo, Gog su hijo, Simei su hijo, Micaía su hijo, Reaía su hijo, Baal su hijo, Beera su hijo, a quien Tilgap-Pilneser, rey de los asirios, se llevó al destierro. Este fue jefe de los rubenitas. Sus parientes por sus familias en la genealogía de sus generaciones fueron Jehiel el jefe, después Zacarías y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel, que habitó en Aorer, hasta Nebob y Baal-Meón, y hacia el oriente habitó hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque su ganado había aumentado en la tierra de Galaad. En los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en sus manos, de modo que ellos ocuparon sus tiendas por toda la tierra al oriente de Galaad. Y los hijos de Gad habitaron frente a ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el jefe y Safán el segundo, después Jaanaí y Safat en Basán. Y los parientes de sus casas paternas fueron Micael, Mesulam, Seba, Joraí, Jacán, Sía y Geber, 7. Estos fueron los hijos de Abijail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jado, hijo de Bus, hijo de Abiel, hijo de Guni, fue jefe de sus casas paternas, y habitaron en Galaad, en Basán y en sus ciudades, y en todos los ejidos de Sarón hasta sus fronteras. Todos estos fueron inscritos por genealogías en los días de Jotam, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén y de Gad, y la medio tribu en Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada y tiraban con arco, y que eran diestros en batalla, fueron 44,760 que salían a la batalla. E hicieron guerra contra los agarenos, Getur, Nafis y Nodab. Y Dios les ayudó contra ellos, y los agarenos y todos los que estaban con ellos fueron entregados en sus manos, porque clamaron a Dios en la batalla, y él fue propicio a ellos porque confiaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 asnos, también 100,000 hombres. Muchos pues cayeron pues muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en su lugar hasta el destierro. Los hijos de la media tribu de Manasés habitaron en la tierra, eran muy numerosos, desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y el monte Hermón. Y estos fueron los jefes de sus casas paternas: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Jodabías y Jadiel. Hombres fuertes de gran valor, hombres de renombre, jefes de sus casas paternas. Pero traicionaron al Dios de sus padres y se prostituyeron con los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel movió el espíritu de Pul, rey de Asiria, y el espíritu de Tilgat-Pilneser, rey de Asiria, y los llevó al destierro, es decir, a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Halal, a Jabor, a Jara y al río de Gozán hasta el día de hoy. Capítulo 6. Descendientes de Leví. Los hijos de Leví fueron Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Coat fueron Amsran, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amsran fueron Aarón, Moisés y Miriam. Y los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Finés, y Finés engendró a Abisúa. Abisúa engendró a Buki, y Buki engendró a Uzi. Uzi engendró a Seraías, y Seraías engendró a Merayot. Merayot engendró a Marías, y a Marías engendró a Ahitob. Ahitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Ahimaas. Ahimaas engendró a Azarías, y Azarías engendró a Johanán. Johanán engendró a Azarías. Este fue el que sirvió como sacerdote en la casa que Salomón había edificado en Jerusalén. Azarías engendró a Marías, y a Marías engendró a Ahitob. Ahitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Salum. Salum engendró a Hilcías, e Hilcías engendró a Azarías. Azarías engendró a Seraías, y Seraías engendró a Josadac. Y Josadac fue al desierto cuando el Señor llevó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gerson, Coat y Merari. Y estos son los nombres de los hijos de Gerson: Libni y Simei. Los hijos de Coat fueron Amsram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari fueron Mali y Musi. Y estas son las familias de los levitas conforme a las casas paternas. De Gerson, Libni su hijo, Hatán su hijo, Sima su hijo, Joa su hijo, Ido su hijo, Sera su hijo, Seatri su hijo. Los hijos de Coat fueron Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo, Elcana su hijo, Ebiasaf su hijo, Asir su hijo,
Taab su hijo, Uriel su hijo, Usías su hijo, Saúl su hijo. Los hijos del Cana fueron Amasai y Ahimot. En cuanto al Cana su hijo, los hijos del Cana fueron Sofaí su hijo, Naat su hijo, Eliab su hijo, Jeroam su hijo, Elcana su hijo. Los hijos de Samuel fueron Joel el primogénito y Abías el segundo. Los hijos de Merari fueron Mali, Libni su hijo, Simei su hijo, Usa su hijo, Simea su hijo, Agías su hijo, Asasías su hijo. Cantores del templo. Y estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa del Señor después que el arca descansó allí. Ministraban con el canto delante del tabernáculo de la tienda de reunión hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén y servían en su oficio conforme a su orden. Y estos son los que servían con sus hijos. De los hijos de los coatitas eran Emán el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Maat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Taab, hijo de Asir, hijo de Abiasaf, hijo de Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Y el hermano de Emán, Asaf, estaba a su mano derecha. Asaf, su hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Basías, hijo de Malquías, hijo de Etni, hijo de Sera, hijo de Adaía, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Joat, hijo de Gerson, hijo de Leví. Y a la mano izquierda estaban sus parientes, hijo de Merari, Etán, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluc, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Hilcías, hijo de Ams, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Balí, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. Y sus parientes, los levitas, fueron designados para todo el servicio del tabernáculo de la casa de Dios. Descendientes de Aarón. Aarón y sus hijos sacrificaban sobre el altar del holocausto y sobre el altar del incienso, para toda la obra del lugar santísimo y para hacer expiación por Israel, conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había ordenado. Y estos son los hijos de Aarón: Eleazar su hijo, Fines su hijo, Abisúa su hijo, Buki su hijo, Usí su hijo, Seraías su hijo, Merayot su hijo, Amarías su hijo, Ahitob su hijo, Sadoc su hijo, Ahimaas su hijo. Y estas son sus moradas conforme a sus campamentos dentro de sus territorios. A los hijos de Aarón de las familias de los coatitas, pues a ellos les tocó la primera suerte. A ellos les dieron Hebrón en la tierra de Judá y sus tierras de pastos alrededor de ella, pero dieron los campos de la ciudad y sus aldeas a Caleb, hijo de Jefone. Y a los hijos de Aarón dieron las siguientes ciudades de refugio: Hebrón, Libna con sus tierras de pastos, Jatir, Estemoa con sus tierras de pastos, Ilén con sus tierras de pastos, Debir con sus tierras de pastos, Asán con sus tierras de pastos y Bet-Semes con sus tierras de pastos. Y de la tribu de Benjamín, Geba con sus tierras de pastos, Alemet con sus tierras de pastos y Anatot con sus tierras de pastos. Todas sus ciudades repartidas entre sus familias fueron 13 ciudades. A los demás hijos de Coat fueron dadas por suerte 10 ciudades de la familia de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gerson, según su familia, fueron dadas de la tribu de Issacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en Basán 13 ciudades. A los hijos de Merari fueron dadas por suerte, según sus familias, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Así los hijos de Israel dieron a los levitas las ciudades con sus tierras de pastos. Dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín estas ciudades que se mencionan por nombre. Algunas de las familias de los hijos de Coat tuvieron ciudades de sus territorios de la tribu de Efraín. Y les dieron las siguientes ciudades de refugio: Siquem con sus tierras de pastos en la tierra montañosa de Efraín, también Geser con sus tierras de pastos, Jobmeán con sus tierras de pastos, Betorón con sus tierras de pastos, Ajalón con sus tierras de pastos y Hat Rimón con sus tierras de pastos. Y de la media tribu de Manasés, Aner con sus tierras de pastos y Bileán con sus tierras de pastos para el resto de la familia de los hijos de Coat. Y a los hijos de Gerson fueron dadas de la familia de la media tribu de Manasés, Golán en Basán con sus tierras de pastos y Astarot con sus tierras de pastos. Y de la tribu de Issacar, Sedes con sus tierras de pastos, Daberat con sus tierras de pastos, Ramot con sus tierras de pastos y Anem con sus tierras de pastos. Y de la tribu de Aser, Masal con sus tierras de pastos, Abdón con sus tierras de pastos, Jucó con sus tierras de pastos y Hebrón con sus tierras de pastos. Y de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus tierras de pastos, Amón con sus tierras de pastos y Kiriataim con sus tierras
tierras de pastos. A los demás levitas, los hijos de Merari, fueron dadas de la tribu de Zabulón, Rimón con sus tierras de pastos, Tabor con sus tierras de pastos, y más allá del Jordán, en Jericó, al lado oriental del Jordán, les fueron dadas de la tribu de Rubén, Beser en el desierto con sus tierras de pastos, Hasa con sus tierras de pastos, Cademot con sus tierras de pastos, y Mefaat con sus tierras de pastos, y de la tribu de Gad, Ramot en Galaad con sus tierras de pastos, Mahanaim con sus tierras de pastos, Hezbón con sus tierras de pastos, y Jazer con sus tierras de pastos. Capítulo 7. Descendientes de Issacar y de Benjamín. Los hijos de Issacar fueron 4, Tola, Fua, Hasub y Sinrom. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Geliel, Hasmaí, Gisbán y Samuel, jefes de sus casas paternas. Los hijos de Tola fueron hombres fuertes y valientes de sus generaciones. Su número en los días de David era de 22,600. El hijo de Uzi fue Israhías. Y los hijos de Israhías fueron Micael, Obadías, Joel e Isaías. Los 5 eran todos jefes. Y con ellos, por sus generaciones, conforme a sus casas paternas, fueron 36,000 tropas del ejército para la guerra, porque tenían muchas mujeres e hijos. Y sus parientes entre todas las familias de Issacar eran hombres fuertes y valientes, inscritos por genealogía 87,000 en total. Los hijos de Benjamín fueron 3, Bela, Bequer y Gediael. Los hijos de Bela fueron 5, Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. Ellos fueron jefes de las casas paternas, hombres fuertes y valientes, y fueron 22,034 inscritos por genealogía. Los hijos de Bequer fueron Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamed. Todos estos fueron los hijos de Bequer. Y fueron inscritos por genealogía conforme a sus generaciones, jefes de sus casas paternas, 22,200 hombres fuertes y valientes. El hijo de Jeiael fue Bilán, y los hijos de Bilán fueron Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Isahar. Todos estos fueron hijos de Jediael, conforme a los jefes de sus casas paternas. 17,200 hombres fueron fuertes y valientes que estaban listos para salir con el ejército a la guerra. Y Supín y Jupín fueron hijos de Gir, Husim fue hijo de Ajer. Descendientes de Neftalí, Manasés y Efraín. Los hijos de Neftalí fueron Jazreel, Guni, Jezer y Salum, hijos de Bila. Los hijos de Manasés fueron Asriel, a quien su concubina aramea dio a luz. Ella dio a luz también a Maquir, padre de Galaad. Y Maquir tomó mujer para Jupín y Supín, y el nombre de su hermana fue Maaca. Y el nombre del segundo fue Zelofejad, y Zelofejad tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo y le llamó Pérez, y el nombre de su hermano fue Ceres, y sus hijos fueron Ulam y Requem. El hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana Jamoleket dio a luz a Isor y Abiezer y Mijaala. Los hijos de Semida fueron Ayam, Siquem, Siki y Ainiam. Los hijos de Efraín fueron Sutela y Beret su hijo, Tahas su hijo, Elada su hijo, Tahas su hijo, Sabat su hijo, Sutela su hijo, Eser y Elad. Los hombres de Gad que nacieron en la tierra los mataron porque descendieron a tomar sus ganados. Y su padre Efraín hizo duelo por muchos días y sus parientes vinieron a consolarlo. Después se unió a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo, y él lo llamó Bería, porque la calamidad había venido sobre su casa. Y su hija fue Seera, que edificó a Bet-Orón, la de abajo y la de arriba, y también Usén Seera. Y Refa fue su hijo junto con Resef, Telaf su hijo, Haan su hijo, Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Non su hijo y Josué su hijo. Sus posesiones y moradas fueron Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Naharán, y hacia el occidente Geser con sus aldeas, y Siquem con sus aldeas hasta Aya con sus aldeas, y junto a los límites de los hijos de Manasés, Bet-Seán con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Megido con sus aldeas, Dor con sus aldeas. En estas habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Descendiente de Aser. Los hijos de Aser fueron Imna, Isúa e Isui, Bería y su hermana Sera. Los hijos de Bería fueron Eber y Malquiel, que fue padre de Misabit. Y Eber engendró a Jaflet, a Somer y a Jotam, y a Súa su hermana. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Bilmac y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Los hijos de Semer fueron Ahí y Roa, Jehová y Aram. Los hijos de su hermano Helén fueron Sofa, Imna, Celes y Amar. Los hijos de Sofa fueron Sua, Javnefer, Sual, Beri e Imra, Beser, Jod, Sama, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter fueron Jefone, Pispa y Ara. Los hijos de Ula fueron Ara, Haniel y Resía.
Todos estos fueron los hijos de Aser, jefes de las casas paternas, escogidos fuertes y valientes, jefes de príncipes. Y el número de ellos inscritos por genealogía para el servicio en la guerra fue de 26,000 hombres. Capítulo 8. Descendientes de Benjamín. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, a Asbel el segundo, a Ara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Y Bela tuvo hijos: Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán e Hiram. Y estos son los hijos de Ahod, estos son los jefes de las casas paternas de los habitantes de Jefa y que fueron llevados al desierto de Manahat, es decir, Naamán, Ahías y Gera. Estos los llevó al destierro y engendró a Usa y a Ayud. Y Saaraim engendró hijos en la tierra de Moab después de repudiar a sus mujeres Husín y Baara. Y de su mujer Jodes engendró a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeús, Saquías y Mirma. Estos fueron sus jefes de las casas paternas. Y de Husim engendró a Abitob y a Epal. Los hijos de Epal fueron Heber, Misán y Semen, que edificó a Ono y Lot con sus aldeas. Y Bería y Sema, que fueron jefes de las casas paternas de los habitantes de Ajalón, que hizo huir de los habitantes de Gad. Y Agio, Sacac y Jeremot. Y Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joda fueron hijos de Bería. Y Zebadías, Mesulam, Hizki, Heber, Ismerari, Geslías y Joab fueron los hijos de Elpaal. Y Hakim, Sicris, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat fueron los hijos de Simei. Ispan, Heber, Eliel, Abdón, Sicri, Hanán, Ananías, Selam, Anatotías, y Fadías y Peniel fueron los hijos de Sasac. Y Semserai, Searías, Atalías, Jeresías, Elías y Sicri fueron los hijos de Jeroam. Estos fueron jefes de las casas paternas conforme a sus generaciones, hombres principales que vivieron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, y el nombre de su mujer era Maaca. Y su primogénito fue Abdón, después de Sur, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Ayo y Sequer. Y Miclot engendró a Simea, y habitaban también con sus parientes en Jerusalén en frente de sus otros parientes. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada, Joada engendró a Lemet, el Asmavet, y Simri engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Bina, Rafa fue su hijo, Eleasa su hijo, Asel su hijo. Asel tuvo 6 hijos y estos eran sus nombres: Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel. Los hijos de Esec, su hermano, fueron Ulam, su primogénito, Jeús, el segundo, y Elifelet, el tercero. Y los hijos de Ulam eran hombres fuertes de gran valor, arqueros, y tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos estos fueron los hijos de Benjamín.